Buenas noches, aquí empezamos y lo hacemos en el Palacio de Carondelet, donde se prepara un anuncio que podría devolver la esperanza de diálogo que ponga fin al paro de 17 días. Freddy Paredes está ahí para darnos todos los detalles. Freddy, te escuchamos, adelante. Hola, ¿qué tal? Diana, Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, en poquísimos minutos, quizás segundos, bajará desde el despacho el ministro de Gobierno para ofrecer una rueda de prensa. Se ha anunciado un anuncio que podría tratarse de la restauración del diálogo, eso sí, con otro interlocutor, otro mediador que en este caso podría ser la Iglesia Católica. Habrá que ver quiénes son los interlocutores que el gobierno los considera válidos para empezar un diálogo que permita poner fin a este paro de actividades que hoy está cumpliendo el día 17. En contadísimos instantes más bajará desde las oficinas del Palacio de Carondelet el ministro de Gobierno. Mientras tanto, queremos informarles que esta tarde el gobierno emitió un nuevo decreto de excepción que abarca a 4 provincias del país. Se trata de la provincia de La Suay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Es el resultado del análisis que ha hecho el Gabinete de Seguridad que se reunió esta mañana con el presidente de la República y se determinó los focos donde se concentra la violencia en medio de este paro indígena. Este decreto de excepción establece restricción en el tránsito específicamente para para 3 de las 4 provincias, así como se extiende por 30 días. Esto lo emitió el presidente de la República esta tarde. El alcalde de Quito ha insistido a través de sus redes sociales. Los sectores productivos han hecho lo propio para que el decreto de estado de excepción contemple también la provincia de Pichincha, más aún cuando se ha anunciado la llegada de más indígenas, miembros del movimiento indígena, a la capital de la República, que es el epicentro de la protesta, el día de mañana jueves. Habrá que ver cuál es la decisión del gobierno, por qué no se extiende a la provincia de Pichincha este decreto de excepción pese al pedido. Esa seguramente será una de las inquietudes que le plantearemos aquí al ministro de Gobierno. Además, queremos informarles que durante esta tarde, aquí en el Palacio de Carondelet, fueron recibidos los representantes del gremio de la transportación, tanto del sector de transporte pesado como de intra e interprovincial, así como el representante de los transportistas escolares. Ellos se reunieron por un corto espacio de no más de 30 minutos con el presidente de la República, el ministro de Transporte, Obras Públicas, el director de la Agencia Nacional de Tránsito y el viceministro de Gobierno. Ellos dijeron que presentaron al presidente su inquietud, la necesidad de que se resuelva urgentemente la medida de hecho. Escuchemos lo que dijeron los representantes del transporte a la salida de esta reunión. Mire, nosotros hemos venido a plantear que durante ya 18 días nuestras unidades, nuestros vehículos no han podido trabajar y que algunos de ellos han sido víctimas de roturas de parabrisas, se han dañado llantas. El país necesita trabajar. Le hemos venido a decir al gobierno que ya es hora de que definitivamente a través de un diálogo o a través ya de un acuerdo nacional en donde todos los ecuatorianos tenemos que confluir, se impulse ya el trabajo y la producción. Nosotros tenemos parados los camiones, parados los buses, hemos venido a pedir que lleguen a un acuerdo para que se permita circular los vehículos. Y nuestra gente está esperando una respuesta prácticamente de trabajar. Queremos reactivar el país y dentro de esa tónica, lógicamente, lo que pedimos es que lleguen a un acuerdo tanto el gobierno como las organizaciones sociales. Ese es nuestro pedido y frente a esto creo que han garantizado el de llegar a ese acuerdo máximo hasta el día de mañana. Tendrán que tener un anuncio al país.
Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos televidentes, ese fue las expresiones que dieron en los exteriores del Palacio de Carondelet los representantes del transporte que se reunieron aquí en el Palacio de Gobierno. Ahora mismo baja ya el ministro de la Política, el ministro de Gobierno Francisco Jiménez, y va a coincidir para iniciar este anuncio que entendemos es importante y que habla de la posibilidad de la restauración del diálogo. Ahí tienen ustedes las imágenes, es el ministro de Gobierno que ahora mismo se apresta a dar esta rueda de prensa, este anuncio, y vamos de inmediato a escuchar lo que nos dice. Buenas noches a todos los medios de comunicación. En este momento damos inicio a la rueda de prensa con el señor ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Buenas noches con todos. Como ustedes saben, el día de ayer, pese a las intentonas de algunos actores políticos, la Asamblea Nacional decidió no dar paso a la moción de destitución que había presentado la bancada de Urnes. Eso consolida a nuestro gobierno democrático, consolida la institucionalidad en el país y no permite que las intentonas golpistas de golpes institucionales o de pretendidos golpes institucionales aupadas por ciertas organizaciones políticas logren sus objetivos. El día de hoy, una vez terminado ese proceso, también hemos seguido manteniendo esfuerzos por lograr la paz en el país. Y en función de ese criterio y de devolver la tranquilidad al pueblo ecuatoriano, hemos decidido aceptar el proceso de mediación que ahora va a impulsar la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Este proceso inició a petición de las tres organizaciones en conflicto, de la CONAIE, de la FENOCIN y de la FEINE, que dirigieron una comunicación a la Conferencia Episcopal, y en función de esa respuesta y de la mención explícita que se hace del Gobierno Nacional, nosotros hemos decidido como Gobierno aceptar esa sugerencia y solicitar la mediación de la Conferencia Episcopal, que será la que determine la metodología, los actores, los representantes y los temas en cuestión para que podamos llegar a una solución definitiva en este conflicto que ya mantiene el país durante 17 días. Reiteramos que la voluntad del Gobierno Nacional es, primero, garantizar la paz de los ecuatorianos y que en función de ese criterio no dejaremos de tomar las acciones que permitan llegar por la vía del derecho y del respeto de la Constitución a esa paz y a esa tranquilidad tan anhelada. Nos solidarizamos con las provincias que hoy mantienen mayores conflictos y particularmente con algunas respecto de las cuales hemos decidido decretar el estado de excepción hoy día, como ha sido el caso de Azuay, de dos provincias en la Amazonía, me parece que es Sucumbíos y Orellana, y también Imbabura, si no me equivoco. En función de esos criterios, mañana mismo estaremos poniéndonos en contacto con la Conferencia Episcopal para poder determinar cuáles son las acciones que en función de la mediación que ellos van a impulsar de ahora en adelante se implemente con la mayor claridad y celeridad posible los temas a tratar y la solución definitiva de este conflicto. Señor ministro, si me permite, dos inquietudes. Estamos en vivo para Teleamazonas. Quiero consultarle si usted dijo que no iba a volver el gobierno a la mesa de diálogo hasta que no se deponga la medida de hecho, se eliminen los brotes de violencia. Ahora, cambiando de mediador, que va a ser la Iglesia Católica, ¿van a volverse a sentar a la mesa de diálogo? Una. Y dos, ¿por qué no comprendió la provincia de Pichincha este decreto de estado de excepción que abraza a 4 provincias del país? Porque los estados de excepción se producen con situaciones reales y la provincia de Pichincha por ahora no tiene, de acuerdo a las condiciones y a los informes que tenemos del Comité de Seguridad, situaciones que ameritan ese estado de excepción. Si es que en las próximas horas se producen esas circunstancias, entonces tendríamos que incluirla dentro de las provincias sobre las cuales ya se ha decretado el estado de excepción. Los estados de excepción no pueden ser ni especulativos ni preventivos.
sino sobre una existencia real y manifiesta de una situación irregular en una provincia que amerite la incursión, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, aparte de la Policía Nacional, que por Constitución es la encargada de garantizar el orden público. Respecto del cese de las manifestaciones, nosotros también hemos solicitado a la Conferencia Episcopal que ese es un requisito importante. No queremos poner condicionamientos, lo hemos pensado, pero no queremos poner condicionamientos porque pensamos que lo más importante ahora es que la Conferencia Episcopal pueda hacer su trabajo, pero exhortamos a todas las partes en conflicto que en función de la aceptación que ahora ha dado el gobierno a esta mediación, no se produzcan más brotes ni actos de violencia, ni durante la noche, ni durante las tempranas horas de la mañana, porque eso podría eventualmente también complicar que este proceso de mediación avance. Gracias, señor ministro. La siguiente pregunta es de Juan Pablo Ruiz, de TC Televisión. Señor ministro, buenas noches. También estamos en directo para TC Televisión. Señor ministro, ¿se conoce ya el lugar y la hora en donde será la primera reunión de este diálogo que usted acaba de anunciar a través de la mediación de la Iglesia Católica? Y en su momento se dijo desde el Gobierno Nacional que no estaría en estos diálogos. Usted había pedido que esté Leonidas Issa. ¿El tema de Leonidas Issa podría ser un tema también a mediar o ya se tiene claridad al respecto? Gracias, señor ministro. Nosotros, al haber aceptado el proceso de mediación impulsado por la Conferencia Episcopal, nos sujetamos también a su metodología. Son ellos los que van a designar cuáles serán los delegados de parte y parte y no vamos a establecer un condicionamiento allí. Son ellos los que van a decidir a qué hora empezará este proceso de mediación y cuál es la metodología que van a implementar y además el lugar. Nosotros estamos transfiriendo a la Conferencia Episcopal la responsabilidad de determinar las personas, los lugares, la metodología y los temas. Gracias, señor ministro. Finalizamos con la pregunta de José Daniel Acosta, de Diario Expreso. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Si bien es cierto, ya mañana empezarían nuevamente los diálogos, usted ha dicho que si nuevamente se registran incidentes como suscitó en medio del diálogo que ya se dio y se estaba suspendiendo, usted ha dado a entender en tal caso que nuevamente se suspenderían este segundo intento de diálogo que se inicie con la CONAIE y los movimientos indígenas. Ahora, ellos han dicho que Leonidas Issa se va a mantener, ya han dado su postura, no es que la han ocultado, han respaldado a Leonidas Issa y lo reconocen como su líder, es decir, él se va a mantener ahí. ¿Existe entonces esa apertura por parte del gobierno para sentarse con Leonidas Issa? Nosotros hemos señalado enfáticamente que el proceso de mediación lo va a liderar la Conferencia Episcopal. Y serán ellos, independientemente de las partes, los que determinarán cuáles son sus delegados. En manos de ellos está la decisión de la solicitud sobre quienes se sientan a esa mesa. No en manos del gobierno y no en manos de las organizaciones sociales. Número uno. Número dos, está claro que si se producen actos de violencia o vandalismo, eso complicaría el proceso de mediación. Nosotros no hemos querido condicionar a la Conferencia Episcopal y no lo hacemos en función de la tranquilidad y de la paz que necesita regresar a los hogares ecuatorianos. Gracias, señor ministro. Gracias a los medios de comunicación. Finalizamos esta reunión. Ahí tienen ustedes, amigos televidentes. Estas fueron las declaraciones en vivo y en directo que acaba de ofrecer el ministro de Gobierno Francisco Jiménez. A manera de resumen y brevemente, el gobierno acepta la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Iglesia Católica en suma, para volver a sentarse a la mesa con las organizaciones indígenas, campesinas, que están con una medida de hecho que ya se ha extendido por 17 días. Se someten a las condiciones de este nuevo mediador, que es la Iglesia Católica. No se sabe aún el lugar ni la hora de este encuentro. El ministro de Gobierno ha dicho que esto está supeditado a que no se den brotes de violencia durante esta noche, la mañana de mañana, hasta que se dé inicio al diálogo, para que sea expedita la posibilidad de encontrar un acuerdo, pues podrían revisar en cualquier momento la decisión de sentarse a dialogar. Respecto del decreto de excepción sobre 4 provincias que excluyen a la de Pichincha, que ha sido solicitada por varios sectores, también cubra este decreto, el ministro ha dicho que no se lo puede emitir sobre presunciones, sobre amenazas, sino en suma sobre hechos consumados.
consumados. Debe existir motivación real para que el decreto de excepción también abrace a la provincia de Pichincha. Esto es lo que podemos informarles de lo que ocurre a esta hora en el Palacio de Carondelet. Volvemos contigo, Milton, en los estudios. Amigos, muy buenas noches. Buenas noches, Freddy. Gracias por la información desde el Palacio de Carondelet. Vámonos ahora a la Basílica, al Colegio Matobella, en el centro de Quito, donde ha permanecido la dirigencia indígena para saber si es que hay alguna reacción hasta ahora. Ahí está Belén Merizalde para contarnos los detalles. Hola, Belén. Buenas noches. Hola Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. No, en realidad aquí no existió ninguna reacción, sin embargo, hace pocos minutos se observó bastante movimiento aquí en los exteriores del Colegio Matobella, muy cerca de la iglesia de la Basílica del Voto Nacional. Incluso un pequeño grupo de miembros del movimiento indígena que se encontraban al interior salió y nos comentaron que se dirigían hacia la Universidad Central para poder llevarles las resoluciones que se han tomado aquí. Recordemos que durante toda esta jornada varios dirigentes han permanecido al interior de estas instalaciones y nos comentaron también que se mantenían estas reuniones para buscar el diálogo. Justamente el vicepresidente de la FENOCIN, Ajatari Sarango, nos señalaba que ellos continuaban abiertos para que el gobierno nuevamente decida sentarse en la mesa para conversar. También él señaló que habían pedido a sus bases que pidan a todas las personas que están movilizadas que permitan el paso de los camiones con alimentos para las ciudades en donde ya estos están desabasteciéndose, así como también el paso del gas de uso doméstico. Vamos a escuchar justamente lo que nos comentó más temprano. En vigilia invitamos al gobierno del Ecuador pues que sentémonos, conversemos con la finalidad de solucionar los problemas que vive el país. Creo que el Ecuador busca garantías de paz, busca garantías de derechos, y para ello creo que pensando en el Ecuador, si es que realmente estamos pensando, pues tenemos que conversar. Hay puntos que se ha avanzado, pero hay puntos que hay que trabajar. Pese a estas declaraciones en donde, como escuchábamos, dicen se busca la paz, otras organizaciones como por ejemplo el Movimiento Indígena Campesino de Cotopaxi, MIG, y también organizaciones de la Amazonía ecuatoriana han dicho que para mañana están previstas movilizaciones masivas hacia la capital. En todo caso, habrá que esperar y ver cómo transcurre esta jornada de movilización durante las próximas horas. Regresamos contigo, Diana, a estudios. Que tengan una buena noche en medida de lo posible. Buenas noches, Belén, gracias por la información. Y para conocer el ambiente que se vive en uno de los puntos donde se han reunido durante estos días los manifestantes, a esta hora tomamos contacto con Daniela Valencia, que está en el Parque El Arbolito. Buenas noches, Daniela, ya te tenemos. Buenas noches, Diana, Milton, amigos televidentes. A esta hora de la noche se vive un ambiente de relativa calma aquí en el sector del Arbolito. Podemos ver que quedan pocos manifestantes en los exteriores de la Casa de la Cultura. Hace pocos minutos ya ellos empezaron a retornar a las casas de acogida, a los centros de acogida, donde ya recuperarán fuerzas para el día de mañana. Lo que vimos durante esta jornada, como ustedes pueden observar en imágenes, prendieron fogatas, ellos estaban danzando para poder aliviar un poco el frío de la capital. También estaban con música, estaban enviando un mensaje de que no regresarán a sus comunidades hasta no tener resueltos los 10 puntos que vinieron a presentar al gobierno. Han llamado a la calma, han reiterado que permanecerán en la lucha y que este es su casa, que no se irán del Parque El Arbolito. Como ustedes ya lo decían, en esta jornada el mayor movimiento se dio cerca de las 11 de la mañana, cuando estos manifestantes del sector indígena marcharon por la avenida 10 de agosto, posteriormente cogieron la avenida
Patria, luego la 12 de octubre y la calle Tarqui, esto en dirección al centro de la capital, con el mensaje de que los capitalinos entiendan que ellos no se han ido, que permanecerán en la lucha. Ustedes pueden observar, esta vía permanece cerrada la 12 de octubre antes del paso a desnivel. Así ha permanecido durante toda la jornada. También están cerradas la 6 de diciembre, está cerrada la 12 de octubre con Tarqui y también la 12 de octubre cerca de la universidad. Esto es lo que ha pasado a esta hora de la noche, es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Gracias, Daniela, por la información desde el Parque El Arbolito. Vámonos a ver qué pasa en Imbabura, una de las 4 provincias que desde esta tarde está bajo un estado de excepción. David Vizcaíno se encuentra en Ibarra para contar los detalles. Hola, David, buenas noches, cuéntanos por favor. Gracias, en estudios, muy buenas noches. Efectivamente me encuentro en una de las arterias principales de la ciudad de Ibarra, específicamente en el anillo vial, donde los vehículos de a poco están transitando. Lo que no sucede en el ingreso sur, específicamente en San Antonio de Ibarra, donde es uno de los principales puntos críticos de los 25 que existen en la Panamericana E35. Varios vehículos han sido los perjudicados, sobre todo por los manifestantes. Además, ni las ambulancias se salvan. Escuchemos. Una ambulancia que se trasladaba con un niño menor de edad al hospital Vaca Ortiz, lamentablemente no permitieron el paso justamente en este sector de Huaycopungo. En el resto no hubo ningún problema. Lo que optó es por regresar con el niño acá hasta el hospital e incluso se llegó prácticamente a cortar una manguera del combustible, de acuerdo al reporte que nos hizo el compañero de la ambulancia. Y además darles a conocer que durante esta tarde el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo número 463, decretó estado de excepción durante 30 días por grave conmoción interna. No habrá restricción de movilización, sobre todo lo que ocurrirá también en las otras 3 provincias que de igual manera se encuentran desde hoy en la tarde en estado de excepción. Esa es la información a esta hora de la noche aquí en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura. Regresamos con ustedes y más noticias en estudios. Compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, gracias David. Y en Cuenca el desabastecimiento de gas se torna crítico. Los autotanques que debían llegar hoy en la mañana hasta el momento siguen en camino. Iván Rodríguez nos tiene información actualizada. Muchísimas gracias, estudios amigos, ¿qué tal? Buenas noches. El convoy que transportaba gas licuado de petróleo no ha avanzado a llegar hasta el momento hasta la ciudad de Cuenca. En tanto, en las distribuidoras de gas, como observamos en las imágenes, existen cada vez más ciudadanos en busca del carburante. Ellos están desesperados, muchos llevan varios días esperando por el producto. Dormimos 3 días, señor, aquí, pero no conseguimos gas. No dice nada. Viene el dueño, solo nos pasan mintiendo. ¿Pero hasta cuándo, señor? Y lo que llegó en horas de la madrugada ha permitido abastecer a hospitales, clínicas, ancianatos, orfanatos y una pequeña parte a las distribuidoras, insuficiente para la gran demanda. Solo acá en la distribuidora de la Pumapungo, al sur de la ciudad, existen por lo menos 1.500 ciudadanos requiriendo gas. Ellos hasta hace unos minutos cerraron la vía como forma de protesta. La situación en casa es, no tenemos gas, no tenemos comida ya, porque ahora estamos, ni con comida tenemos en los hogares. Tenemos niños, tenemos nuestros padres que están sin comer. Por favor, tenga conciencia, llegue al corazón. Que actualmente se encuentran ya en Tarqui. Lastimosamente han habido varios temas que se han dificultado en el camino, se ha tomado muchas más horas de lo previsto. Y ante la situación crítica, el presidente de la República declaró en horas de la tarde a la SOAI en estado de excepción, con lo que se espera reabrir los accesos viales tapados por los manifestantes. Tenemos que empezar a abrir las vías que conectan a la provincia de Azuay. Para ello, obviamente, tenemos que generar un sinnúmero de tareas que permitan justamente a Fuerzas Armadas y a Policía Nacional abrir estas carreteras, considerando la seguridad de las personas, la seguridad de las posibles personas que están en manifestaciones, la seguridad de los equipos, los bienes del Estado, pero también de los privados, pero sobre todo la vida también de nuestros funcionarios que se van a encargar de estos aspectos.
Y con esta medida adoptada por el Ejecutivo se espera que la situación crítica que se está viviendo acá en la ciudad de Cuenca y en la provincia de La Suay se vaya solventando. Esa es la información que les contamos a esta hora de la noche. Regresamos a los estudios de mi parte. Buenas noches. Gracias, Iván. Todos esperamos eso. 10 unidades de policía comunitaria han sido destruidas en estos 17 días de paro nacional. 2 fueron incendiadas anoche en Calderón, norte de Quito. La Fiscalía abrió una investigación por presunto delito de terrorismo. Así quedaron las 2 unidades de policía comunitaria que fueron destruidas e incendiadas por manifestantes en la parroquia de Calderón, en el norte de Quito. Ocurrió la noche del martes. Testigos captaron con sus celulares cómo fue el ataque a esas instalaciones. El fuego consumió todo lo que había dentro de ambas UPCs. Quemó todas las cosas que había en el UPC, camas, colchones, pertrechos, equipos electrónicos. Esa noche la policía ejecutó un operativo en la zona de San Miguel del Común para habilitar el paso vehicular en la Panamericana Norte. En ese marco ocurrieron enfrentamientos entre los uniformados y manifestantes. La presidenta de esa parroquia emitió un comunicado para rechazar la acción policial. Rechazo el violento ingreso de la Policía Nacional al territorio de la comuna de San Miguel del Común que se está realizando en estos momentos. Sin embargo, según el comandante general de la policía, Fausto Salinas, lo que enardeció a los moradores del sector fueron noticias falsas difundidas en redes sociales. Que hablaban de 1 o 2 fallecidos en el contexto de esa intervención policial, por lo cual se agitaron de una manera planificada a varias personas, las mismas que acudieron a realizar destrozos. 3 personas fueron detenidas y según la Fiscalía se abrió una investigación previa por presunto delito de terrorismo. En estos 17 días de paro nacional, 10 unidades de policía comunitaria han sido destruidas a nivel nacional. Además, 228 policías han resultado heridos. Con el alta, 205 policías del total de heridos, 23 que aún continúan en hospitalización por la gravedad de las lesiones que ellos tienen. Mientras que el número de detenidos asciende a 150. La mayoría está por ataque, por paralización de servicio público y por ataque y resistencia. En Quito, Alberto Luna, 24 horas. Hasta el domicilio del sargento José Chimarro, que falleció en el ataque al convoy militar en la Amazonía, llegó el comandante del ejército a expresar su solidaridad. Pese a la situación del país, las Fuerzas Armadas continúan con su misión en defensa de la integridad. Hasta el aeropuerto Cotopaxi la noche del martes 28 de junio llegó los restos del sargento primero José Chimarro Quispe, quien falleció en el ataque al convoy en la Amazonía. Sus restos fueron velados en la Brigada de Fuerzas Especiales número 9 Patria. Luego fue trasladado a su vivienda en la parroquia de Alaque. Les presento mi solidaridad, mi cariño y que sea Dios, el Señor de los ejércitos, el que abrace su corazón. Gracias a nombre del ejército, gracias a nombre de toda la nación ecuatoriana, haber dado un héroe para que triunfe la paz. Para sus compañeros de Boina Roja, esta muerte les deja un gran vacío. Su camarada siempre estuvo presto para velar por la seguridad de la nación y la integridad de la población. Sentimos muy consternados, dolidos y a veces también impotentes porque no entendemos la actitud de muchas personas que se llaman manifestantes, porque la manifestación la podrían hacer de una manera pacífica y no utilizar armamento como lo han utilizado y ha causado la muerte de nuestros compañeros. Desde las Fuerzas Armadas indican estar unidos y en estos momentos difíciles seguir cumpliendo con su deber en defensa de la soberanía e integridad territorial. El Ecuador está amenazado seriamente por organizaciones delincuenciales que no están buscando el bienestar de toda la nación, sino generan actos como estos y generan solamente dolor. Su sepelio se realizará este día jueves en horas de la tarde. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas.
Y esta mañana desde un helicóptero se pudo constatar la magnitud de las pérdidas que dejan los cierres de vías en el país. Decenas de vehículos, camiones de carga pesada y transporte interprovincial se quedaron detenidos en más de 100 kilómetros de la vía Aloac-Santo Domingo, que conecta Quito con el resto del país. Desde el aire observamos lo que desde la tierra quizás nos es más difícil de precisar. A través de un sobrevuelo logramos dimensionar lo que el país pone en cifras que superan los 500 millones de dólares. Lo que escuchamos en el testimonio de ciudadanos que buscan desesperadamente alimentos en mercados desabastecidos, que esperan las medicinas en un hospital y que hacen largas filas por un combustible que no llega a las gasolineras. Filas inmensas, 100 kilómetros copados por camiones que intentan entrar o salir en la vía Aloac-Santo Domingo y que llevan horas retenidos por el bloqueo de vías. Son camiones llenos de víveres, algunos de ellos esperados por quienes tienen días con una refrigeradora desabastecida, con algo que falta en su plato de comida. Otros con esas medicinas que en una cama de un hospital alguien necesita o que ha impedido que alguien reciba el tratamiento que su enfermedad demanda, como los pacientes de diálisis. Esa medicina que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Estas imágenes son el reflejo de lo que dejan 17 días de paro. Son el reflejo de la insensibilidad de una protesta que se dice pacífica, pero que obstaculiza vías y con ese bloqueo coarta el derecho que tienen los ecuatorianos a la salud, a trabajar, a alimentarse y que hoy se preguntan ¿hasta cuándo? Fiscalía investiga el cometimiento de al menos una treintena de delitos en el contexto de las movilizaciones. Especialistas coinciden en la necesidad de levantar las evidencias que le permitan a la Fiscalía sustentar sus acusaciones, sobre todo contra quienes han operado como guerrillas urbanas. Viernes 24 de junio, calle Tarqui, Quito. Manifestantes se enfrentan a la Policía Nacional, se dividen en grupos, mantienen una formación. Elevan escudos, avanzan, retroceden, se reorganizan y atacan. No se trata solamente de protesta social. Lo que se ha visto en estos días de movilizaciones, dice Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército, es también a grupos subversivos en un combate para el que se han preparado. Una fila de escudos, atrás una fila encargada de lanzar piedras, atrás una fila que está encargada de lanzar bombas molotov y atrás una fila que están con artefactos o cohetes artesanales, usted tiene claramente una definición de lo que es el Black Bloc y lo que es este manual del anarquismo para el combate contra la fuerza pública. Eso se necesita mucho tiempo de preparación. Por eso Pazmiño cree que es importante un cambio de estrategia más allá del paro. Estamos hablando de la formación de los famosos ejércitos indígenas que hablaba el señor Vargas. Estamos hablando del concepto mariateguista, del reaparecimiento de lo que era Puca Inti o Sol Rojo. Esos son lo que tiene que preocuparle verdaderamente al Estado ecuatoriano y tiene que comenzar a articular su sistema de inteligencia para que opere en base a eso. Se han atacado unidades y vehículos policiales, se han herido uniformados e incluso hay víctimas mortales. Que se esclarezca es la misión de la Fiscalía, dice el exfiscal del Guayas, Antonio Gagliardo, cosa que también debe ser del interés de los manifestantes, asegura, para poder determinar si en efecto se trata de grupos infiltrados, como han asegurado varios de sus líderes. Lo que han hecho los manifestantes en este paro indígena no puede quedar en la impunidad. Para ello, dice, es importante concentrarse en la flagrancia. Y esa es tarea de la policía, levantar evidencias, detener a quienes desatan el caos. En la vía Cuenca-Molleturo, en Chuchufindi, en San Antonio de Pichincha, se han asaltado convoyes militares, pero no hubo detenidos. Ya luego de 24 horas ya no se puede.
Ahí para detenerlos tendrán que sacar detención para fines de investigación o para detenerlos llevar indicios a una audiencia. Siempre es clave detener a las personas en delitos flagrantes y con eso hace conocer a la Fiscalía y la Fiscalía con las pruebas o indicios que recibe inicia instrucción fiscal ante los jueces, pide la prisión o medidas cautelares y continúa una investigación. La Fiscalía ha abierto 290 investigaciones por 30 delitos diferentes. Paralización de servicios públicos, daño a bien ajeno, ataque y resistencia son los que más se repiten. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Hoy al mediodía, cuando se producía una marcha en el centro histórico de Quito, un equipo de Teleamazonas fue cobardemente agredido por un grupo de personas que se encontraba en la manifestación. En las imágenes ustedes pueden ver la actitud violenta de esta gente, que golpeó y humilló a nuestros compañeros. Los retuvieron por varios minutos y destruyeron su equipo de trabajo. No es la primera agresión que sufren nuestros periodistas y camarógrafos durante esta protesta. Una vez más, los rechazamos. Esto tiene que parar ya. Los ecuatorianos no podemos vivir en zozobra, o peor aún, aterrorizados, con miedo. Sí, con miedo. Con miedo de salir de casa pensando si vamos a llegar a nuestro destino. Pretendemos ser la voz de cada ecuatoriano y hacer un llamado a reconstruir una sociedad en paz, en la que el gobierno garantice las condiciones para poder desarrollarnos. Podemos tener diferencias, sí, pero es necesario resolverlas con diálogo y en calma. Por justos que sean los reclamos de los sectores movilizados, no se puede poner en riesgo la seguridad, el trabajo, la salud y la alimentación de todos los ecuatorianos. Seguimos, amigos. El gobierno de Guillermo Lasso tendrá que gobernar 3 años o con una asamblea completamente en contra. Para analistas, esto reflejó la votación de este martes, además de las verdaderas intenciones de los 80 legisladores, incluyendo al presidente de la asamblea. Que el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ya no puede ser mediador de nada después de lo de ayer. Dice este exasambleísta. Si jugaba un rol de mediación, no podía alinearse con la conspiración. Jofre Campaña, en cambio, no sataniza su votación, pues cree que desde que el gobierno intentó impedir la salida de Yori, Saquicela ya estaba en la otra orilla. Es decir, él responde y está en ese cargo por ser contrario al gobierno, en definitiva. Sin embargo, concuerda con Rivera al decir que tras votar por la destitución del presidente Guillermo Lasso, no puede ser mediador. En este momento perdió esa posibilidad. Y desde el gobierno confirman que esta será la postura. Ayer se le cayó la careta. No es un mediador, es alguien que tomó posición por un golpe prefabricado. Está bien, es una decisión de él. No la critico, pero nosotros también tomamos nuestras decisiones. Para nosotros, el señor Saquicela ya no es un interlocutor válido para ningún tipo de mediación en este conflicto. Para analistas, lo de ayer en el legislativo no deja sorpresas. Obvio, en la conspiración se ha producido una minga, donde el correísmo puso los votos, Pachacuti el resentimiento y la movilización, el correísmo los vándalos. Ni siquiera la postura del Partido Social Cristiano. A mí me preocupa mucho esa postura porque no sé si es una postura coherente con principios o si es una postura por temor. Yo no sé si están chantajeados algunos líderes. En lo que coinciden es en decir que el presidente se salva no gracias a sus operadores políticos, sino pese a ellos. Debe tratar de reunirse con la gente más inteligente que pueda tener un país, no solamente con quienes estén subordinados a él o le obedezcan. Este es un enorme desafío del presidente. No puede gobernar solo. Lo que viene es gobernar 3 años con una asamblea deslegitimada, sí, pero también evidentemente opositora. Esta vez con una evidente alternativa que ya está muerta, dicen. La muerte cruzada. Ya no es un as bajo la manga del gobierno nacional. No, la muerte cruzada es el cuento de ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Guillermo Lasso jamás la decretará. Él trabajó 10 o 12 años para llegar donde está y no va a ceder bajo ninguna circunstancia. Dayana Monroy, 24 horas. Por unanimidad, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia resuelve que Iván Saquicela no ha incurrido en manifiesta negligencia en la sustanciación del proceso de extradición contra Rafael Correa. Con esta decisión, Saquicela regresaría a presidir el máximo organismo de justicia del país.
La decisión en la Corte Nacional de Justicia fue unánime. Iván Saquicela no ha incurrido en manifiesta negligencia al sustanciar el proceso de extradición de Rafael Correa y con ello, lo advirtieron los juristas, el camino se abre para el regreso de Saquicela a sus funciones de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Automáticamente el Pleno del Consejo de la Judicatura tiene que levantar la medida de suspensión provisional que se impuso contra el presidente de la Corte Nacional y eso generaría como efecto que, primero, el sumario administrativo no pueda continuar en su contra, es decir, se tiene que archivar esa denuncia y lo otro es que él tendría que reincorporarse a sus funciones como presidente de la Corte Nacional. Se diluye así una de las intenciones del correísmo. Eso ha quedado en evidencia con el reciente audio filtrado de una conversación entre los vocales de la Judicatura, Juan José Morillo y Maribel Barreno, con el titular de la Corte de Pichincha, Gustavo Osejo. Recordemos que Juan José Morillo y Fausto Murillo suspendieron en funciones a Iván Saquicela. Esta cuestionada sanción le interesaba al correísmo y así lo deja claro el vocal de los audios filtrados. Primero, Morillo habla de los votos en la Asamblea Nacional para salvarse de un juicio político. Pero ellos van a respaldar al Consejo de la Judicatura. Y la ventaja es también que me dijeron que los de UNES no van a retroceder en Iván Saquicela. Y en la misma conversación, habla de la suspensión de funciones al presidente de la Corte, Iván Saquicela. Reconoce que hay interés de UNES por no dejarlo volver. Están tratando de negociar, pero ese es el punto de quiebre de Virgilio Saquicela, porque Virgilio sí les ha dicho que va a apoyar el PRI. Pero los de UNES, no hay retorno. El líder máximo no le perdona porque Iván mandó a poner una placa en Carondelet. O sea, ellos dicen no, o sea, no hay punto de retroceso, no es negociable. O sea, eso ya le han dicho clarito, no es negociable. Iván Saquicela tiene que irse. Fiscalía avanza en la investigación a los vocales del Consejo de la Judicatura involucrados en un supuesto tráfico de influencias tras la publicación de estos audios. Conversaciones en las que se habla de votos, de juicio político, de la salida de Iván Saquicela de la Corte y otros temas que ya saldrán a la luz. Fausto Yepes, 24 horas. Van 3 semanas de manifestaciones en el país y miles de empleos están en riesgo. Los pequeños y medianos negocios temen cerrar sus puertas, despedir a su personal y quedar endeudados con entidades crediticias. Aunque a unos más que a otros, los 17 días de manifestaciones que lleva el país pasan factura a todos. Y para los dueños de los pequeños y medianos negocios, el saldo en contra es ya preocupante. 15 días que hemos pasado cerrados y no. Yo mi venta es a diario. Y si no salgo, ¿qué hago? Van 3 semanas en las que han tenido que cerrar sus puertas. Sin materia prima, no hay que vender. El sector metalmecánico se encuentra ya en terapia intensiva. Son $8 millones lo que estamos perdiendo nosotros en estas 2 semanas. La reducción del personal, si la situación continúa, será inevitable, dicen, justo cuando se estaban levantando del golpe de la pandemia. Que permitan el paso de los alimentos necesarios para dar de comer a nuestras aves. Vamos sintiendo que esas 20,000 puestos de trabajo que tenemos en el sector rural van a desaparecer. Pero hay otra preocupación. Las deudas adquiridas para invertir en el negocio no podrán ser pagadas a tiempo. Yo estoy realmente preocupada cómo pagar este mes el arriendo, los colaboradores y las tarjetas de crédito que no esperan. La transportación para toda su logística tiene que invertir en diferentes áreas. La primera en la herramienta que es el bus. Segundo, en la situación de aceites, llanta. En las situaciones de poder mantener el personal que mantenemos. La situación de mantener una nómina, es decir, para no despedir gente. Según cifras de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, cada día de manifestaciones se pierden más de $60,000. La estabilidad de miles de trabajadores está en riesgo. Joana Ramos, 24 horas.